Buenas noches a todos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de María Consuelo Ruiz Flores a 8 meses, Emilia Campos Rojas, Nicolás Hernández Campos, María Cruz Osornio Hernández, Wenceslao Gómez Olvera, Sofía Hernández, Casilda Camacho, Alfonso Botello, Columba Hernández, Refugio Hernández, Valente Morales Hernández en su primer aniversario, José Aguas Recendis a 3 años, Simona Aguas Recendis y todas las benditas ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud de todos los enfermos, de manera especial a los que se han visto afectados a causa de esta pandemia, por todo el personal médico que les asiste, por nuestros familiares y nuestros amigos que en medio de la pandemia salen a laborar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, celebramos hoy la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo apóstoles. San Pedro fue sepultado en el Vaticano junto al circo de Nerón y la tumba de San Pablo está en el camino de Ostia. En el siglo IV el emperador Constantino emprende la construcción de una enorme basílica sobre la tumba de San Pedro y otras de menores dimensiones en el sepulcro de Pablo. Celebrando hoy a los apóstoles, conmemoramos la dedicación de ambas basílicas. Defiende, Señor, a tu Iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo: sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba en el trono brillaba con destellos rojos como una piedra preciosa transparente y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, ardían frente al trono y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero
tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera. Y no se cansaban de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él, que estaba sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabémoslo tocando trompetas. Alabémoslo con arpas y cítaras. Alabémoslo con tambores y danzas. Alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor cada uno y les dijo: inviertan ese dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país,
mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: Muy bien, eres buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5. Y el Señor le respondió: Tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: Quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta ahora la versión de San Lucas de lo que escuchábamos el domingo pasado. Ahora nos pone en contexto geográfico. Ya se acercaba Jesús a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde estaban los sumos sacerdotes, era el lugar donde estaban los que conocían los mandamientos, las normas y los preceptos del pueblo. Es en Jerusalén también donde Jesús va a ser rechazado, y es en Jerusalén donde Jesús va a ser condenado a muerte. Todo esto para contextualizarnos. Jesús camina a Jerusalén, y en ese caminar se presenta esta parábola que no es otra cosa que una parábola que nos habla de la exigencia que debe tener el discípulo. A veces nosotros pensamos en Dios y pensamos que es todo bondad, toda paciencia, toda comprensión, y está bien. Pero también está la parte de la exigencia. Jesús traza un camino, y ese camino implica una exigencia, implica dar algo, aunque sea el mínimo. A veces nosotros relacionamos a Dios con darle lo que nos sobra en nuestro tiempo, en nuestra vida. Y entonces vamos haciéndonos la idea de que es un Dios no bueno, sino un Dios bonachón, que me tolera, pues va pasando lo que yo voy haciendo. Y esa no es la figura de Dios, esa no es la figura de Jesús. El Señor presenta que hay que dar de nosotros, hay que esforzarnos, no hay que quedarnos en la mediocridad, porque eso es lo que tendemos mucho los seres humanos, a no crecer. No se diga, los cristianos a veces no queremos crecer en nada. Oiga, acérquese a las pláticas presacramentales para que conozca a Dios. Es que es mucho tiempo. ¿Para qué tanto tiempo? No queremos conocer a Jesús, no queremos hacer un esfuerzo.
Pienso que a veces somos muy egoístas con Dios, porque yo estoy seguro que si a esa misma hora en que está la plática expresacramental le invitan a ustedes al cine, sí va al cine, aunque tenga su trabajo, pide permiso, hace el esfuerzo, porque le interesa. Y a veces en las cuestiones de fe queremos que todo se nos haga fácil, porque decimos Dios es bueno. Un día me decía una persona: Padre, yo no sé por qué ustedes los sacerdotes cobran las misas, si Jesús no cobró ninguna misa. Le dije: muy bien, yo no le voy a cobrar nada por la celebración si usted me dice los 10 mandamientos. Dígame los 10 mandamientos. ¿Ustedes creen que se lo sabía? No. Jesús también dice: hay que seguir los mandamientos. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Y le decía: hay que aprender del Evangelio todo, no solo lo que nos conviene. Le decía: es cierto, Jesús no cobró nada, pero también invitó a seguirlo. Usted lo ha seguido. Usted viene a misa los domingos que no se cobra nada. No, pues no. Entonces usted está adaptando el Evangelio a su manera de ver. El Evangelio nos presenta esta exigencia. Dos expresiones, que diferencian a uno y a otro. Dice: muy bien, eres un buen empleado. Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Queridos hermanos, seguir a Jesús implica una exigencia en nuestra vida. Implica que tengamos que trabajar aquellos aspectos de nuestra vida en los que no estamos bien. Implica un cambio de mentalidad. Implica rechazar el pecado, cosa que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Por eso preferimos el mínimo de esfuerzo, no conocer. Pensemos, por ejemplo, cuando inició el movimiento de la renovación carismática, ¿cuántas comunidades no había? O cuando ustedes vivieron la experiencia del encuentro con el Señor, ¿cuántas personas no vivieron más ese encuentro? Y en el camino se han quedado. No han perseverado, porque seguir a Jesús implica exigencia, implica un cambio de vida, implica esforzarme más en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Si no, todo esto se queda solamente en intenciones. El Señor nos invita a ser concretos en nuestra vida. La exigencia es parte de la vida del cristiano y nosotros muchas veces no queremos que nos exijan. Que la Virgen Santísima nos ayude a cada uno de nosotros para que de verdad en nuestro esfuerzo cotidiano esté firme la convicción de que seguir a Jesús implica dar de mí, aunque sea lo mínimo. Que el Señor Jesús así nos lo conceda.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y ante toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro y San Pablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fidencio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una inclinación nos deseamos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para recibir la Sagrada Comunión, hacemos 2 filas, una al centro y una del lado de la pila bautismal. Vamos a recibir la Sagrada Comunión en la mano. Extendemos nuestra mano izquierda, nuestra mano derecha abajo. Una vez que es colocada la Sagrada Comunión en la palma de nuestra mano, con los dedos la tomamos y la llevamos a la boca. Solo las personas que traen el bastón pues están impedidas para utilizar las manos para la comunión. A ellas se les da en la boca, pero fuera de ellas, pues los demás les recibiremos en la mano. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo y deseo vivamente recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su admirable poder sobre él, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, por la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo alimentado con el pan celestial se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude y les acompañe siempre. Ponemos en manos de la Virgen Santísima a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los enfermos, el personal médico que les asiste. Suplicamos su intercesión para que Dios ponga fin a esta pandemia. Ponemos en manos de la Virgen Purísima al Padre José Hernández. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Pueden ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Las alcancías de las puertas laterales pueden depositar su colecta los que así gusten.